Quien como Dios, qué alegría saludarlos, tenerlos pues en otra oportunidad aquí en nuestra consagración, ¿cierto? Vamos a esperar a que se conecten más personas para que iniciemos con una nueva lección. Ya. Bueno, los saludamos a todos los que se están conectando apenas. Qué alegría saludarlos. Nuevamente me gustaría que me dijeran si me escuchan bien, si cómo está la señal, que nos esté cayendo. A ver. Me pueden decir porfi si me escuchan bien. Listo. Dios te pague a los que están contestando. Bueno, entonces vamos a iniciar con una oración. Vamos a iniciar con una oracióncita pues para que demos comienzo a esta nueva lección. Listo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Te damos gracias, Señor Jesús, por permitirnos estar nuevamente reunidos en torno a ti. Gracias, Señor, porque podemos contemplar un nuevo amanecer, porque gozamos de salud. Señor, gracias por eso, gracias por tantos regalos tan hermosos y tan maravillosos con los que tú nos apremias todos los días, porque el simple hecho de poder abrir los ojos, de poder respirar, de poder movernos, de poder contemplar el cielo, las aves, la naturaleza, ya es una muestra muy grande de tu amor. Por eso te damos gracias, Señor Jesús. También en esta tarde, Señor, te queremos pedir que nos cubras con tu preciosísima sangre, que selles con tu sangre preciosísima todos los medios que estemos utilizando para ver esta consagración, todas las redes de internet, los celulares, los computadores, cualquier cosa que se esté utilizando, Señor. Y que también nos cubras con tu preciosísima sangre a nosotros y a toda nuestra familia. Que, Señor, nos resguardes de cualquier acechanza del enemigo. Que todo lo que digamos aquí sea para tu mayor gloria, honra y honor, Señor Jesús. Te pedimos que envíes a María Santísima para que ella nos acompañe en esta tarde, para que nosotros, Señor, podamos verla a ella como nuestro modelo a seguir y que podamos vivir totalmente esta consagración a ella, Señor, a ti por medio de los brazos de María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, se han conectado muchas más personas, los saludamos a todos, bienvenidos. Bueno, vamos a iniciar con el cuarto bloque de nuestra consagración, ¿cierto? Ya vimos lo que era el conocimiento del mundo, después vimos el conocimiento de sí mismos, terminamos el bloque del conocimiento de María y entramos a este último bloque de la consagración, que es el conocimiento de Jesucristo, ¿sí? El conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vean qué hermoso, porque todo esto ha sido como un proceso de preparación para que podamos tener este encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo.
Vean que primero tuvimos que vaciarnos del espíritu del mundo, después tuvimos que vaciarnos de nosotros mismos, después conocimos más íntimamente a la Santísima Virgen María, la vimos a ella en las escrituras, vimos las verdaderas devociones, vimos las falsas devociones, todo eso, y ahora estamos entrando pues a este último tiempo de la consagración, que es el conocimiento total de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, San Agustín decía algo hermosísimo, él decía: Señor, nos hiciste para ti y no descansaremos, y nuestro corazón estará, perdón, se los voy a volver a repetir. San Agustín dijo: Señor, nos hiciste para ti, nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse totalmente en ti. Sí, y al fin y al cabo ese es el fin de la consagración, descansar en nuestro Señor Jesucristo, descansar en sus brazos de Padre, ¿cierto? Ya sabemos que nuestro fin último es Jesús, es Dios, ¿sí? Por eso esta consagración es totalmente cristocéntrica. Entonces, bueno, para como que adentrarnos en este conocimiento de Jesucristo, vamos a empezar pues con esta primera lección de este bloque, la lección número 27 de la consagración. Recordemos que son 33 lecciones, entonces ya no nos falta nada, ya no nos falta nada. Entonces vean, para que vayamos pues pidiéndole al Señor que nos regale esa gracia tan hermosa de la consagración, ¿sí? Entonces, bueno, la lección de este día tiene un nombre hermosísimo. La lección de este día se llama Dios es amor. Dios es amor. La frase está ahí en los comentarios. Entonces, bueno, Dios es amor. Así se llama esta lección. Digamos que para nosotros poder conocer a nuestro Señor Jesucristo, primero debemos entender como su esencia, ¿sí? Como lo profundo de Él. ¿Y cuál es la esencia de Dios? La esencia de Dios es el amor, ¿sí? Es el amor. Sino que lastimosamente en nuestros tiempos como que este concepto se ha ido desfigurando mucho, porque como que hemos escuchado desde que estamos muy niños como esta frasecita de decir Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, entonces como que le hemos perdido el sentido. Pero en realidad esto es algo tan grande, porque la esencia de Dios, que es Dios uno y trino, es el amor, ¿cierto? La Trinidad, la única forma en que se puede entender es desde el amor, porque sabemos de que Dios Padre es quien amó, Dios Hijo es el amado, y el Espíritu Santo es el amor entre Dios Padre y Dios Hijo. ¿Sí? El Espíritu Santo es el amor. Entonces vean que nosotros la Trinidad únicamente la podemos como entender desde este concepto, desde este don tan maravilloso. Entonces, bueno, si nosotros como cristianos no entendemos a Dios como desde este concepto, como que el cristianismo no tendría sentido. ¿Por qué? Porque el cristianismo se volvería una simple filosofía, una filosofía muy hermosa, una filosofía, sí, que te enseña buenos valores y todo eso, pero eso no es el cristianismo. El cristianismo es algo más profundo, es saber que nosotros creemos en un Dios que nos ama, ¿sí? Que nosotros sabemos que vamos a tener y que tenemos un encuentro personal con ese ser tan maravilloso que nos ama profundamente. Esa es la base del cristianismo, tener el encuentro personal con Dios. Si ese no es como nuestro fin, estamos muy equivocados. Ay, perdónenme. Entonces, bueno, entonces no podemos como desviarnos de esto, ¿sí? No podemos desviarnos de esto. Entonces, bueno, ¿qué ha sucedido? Que tal vez nosotros y hemos caído como en un error, y es de transmitir, por decirlo así, la fe de una manera errónea, por decirlo así, ¿sí? ¿Por qué? Porque lastimosamente hemos transmitido, la fe desde un concepto como de decir, mire, la fe es cumplir estos mandamientos, la fe es esta doctrina, la fe es esto y es esto. No está mal, y obviamente cumplir los mandamientos no está mal, y todo esto obviamente no está mal, pero la fe se tiene
que entender desde el amor, ¿sí? La fe se tiene que entender desde el amor. No se puede entender desde otra manera porque si no se volvería en algo que no tiene ningún sentido, ¿sí? Se volvería como en tener un montón de conocimientos que al fin y al cabo no nos sirven para nada, porque no está cimentada bajo lo que es la esencia del Dios vivo, ¿sí? Entonces, el primer anuncio que nosotros tenemos que hacerle al mundo es decirle, Dios es amor, Dios te ama, Dios te ama. A mí me impresiona mucho porque esto de Dios es amor lo encontramos en Primera de Juan, capítulo 4, perdón, versículo 8. Primera de Juan capítulo 4, versículo 8. Ahí el apóstol San Juan dice, Dios es amor. Y les decía que a mí me impacta mucho esto porque imagínense que el apóstol San Juan fue el único de los apóstoles que no murió mártir, ¿cierto? Morir mártir son las personas que mueren a causa de su fe, ¿sí? Por ejemplo, llegan y te dicen a ti, reniegue de su fe o diga que Dios no existe. Entonces, no, yo no voy a renegar, ¿cómo así? Reniegue o lo matamos, ¿sí? Entonces, no, yo no voy a renegar y yo creo en Dios y esto, entonces lo matan, ¿cierto? Lo matan. Entonces, San Juan fue el único de los apóstoles que no murió mártir. Los otros 10 sí murieron mártires. San Juan no. Y resulta que San Juan, cuando ya estaba muy viejito, a él sí lo encarcelaron, pues lo persiguieron hartísimo, es más, por allá una vez hasta lo apedrearon, pero pues él no murió, ¿cierto? Resulta que las últimas predicas de San Juan, cuando él estaba muy viejito, porque él murió ya muy ancianito, murió pues de viejito, de causas naturales, sus predicas, o sea, imagínense, todas las personas iban donde él y le decían, venga, queremos escuchar la predica del apóstol de Juan, pues porque sabían que Juan había conocido a Jesús y todo eso. Entonces todas las personas súper emocionadas por ir a ver la predica de Juan. Y resulta que Juan se acercaba a ellos y lo único que les decía era esto. Él les decía, Dios es amor. Y ya. No decía ni una sola palabra más, solamente decía esto. Y eso bastaba para que las almas se convirtieran. O sea, imagínense el amor y cómo transmitiría este espíritu, pues, el apóstol, de modo de que las personas cuando escucharan tal vez esta frase que para muchos puede ser muy sencillita, se convertían. Pero es que en realidad si nosotros empezamos a ver como el trasfondo de esta frase, muchachos, nuestra vida se vería transformar. Se vería transformar porque nosotros empezaríamos a ver nuestra vida desde un modo distinto, del reconocerme amado por Dios, el reconocerme de que yo tengo a alguien que me ama por sobre todas las cosas. O sea, imagínense que Rodrín, el fundador de nuestra comunidad, él tiene una frase y él dice, él le decía al Señor, Señor, qué importante es amar. Y el Señor le respondió, pero más importante es dejarse amar. Lo que tal vez a nosotros se nos olvida muchas veces es que, bueno, sí, debemos amar a Dios, pero antes de amar a Dios, nosotros debemos dejarnos amar por Dios, ¿sí? Eso no se nos puede olvidar nunca. Eso no se nos puede olvidar nunca, de que nosotros tenemos a alguien que nos ha amado primero, ¿sí? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Como les decía, el apóstol San Juan en esta carta que él hizo, él dice, Dios es amor, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos deducir nosotros de esto? Que allí donde hay amor verdadero, se encuentra Dios, ¿sí? Por eso es que es tan importante el sacramento del matrimonio, ¿sí? Porque en el sacramento del matrimonio recibes la bendición de Dios, porque es un amor verdadero y porque por medio del sacramento del matrimonio estás haciendo esa alianza que está siendo sellada por el mismo Dios, ¿sí? Es un amor que viene de Dios. Por eso es que no está bien, ¿cierto? Que digamos la unión libre o el fornicar o el adulterar, porque no es un amor verdadero y allí no hay presencia de Dios. Bueno, entonces imagínense que el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3, él decía lo siguiente.
Él decía lo siguiente: conocer el amor de Dios nos hace criaturas, nos hace nuevas criaturas. Pedro fue otra persona que también percibió este amor de Dios de una manera impresionante, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando Dios entra en un alma, no hay manera de que esta alma no quede transformada. O sea, Dios, cuando irrumpe en un alma, esta alma no vuelve a ser la misma, ¿sí? No vuelve a ser la misma. Tiene que cambiar así ya un poquito, pero algo tiene que cambiar en él, ¿sí? Porque no puede volver a ser la misma después de haber conocido tan grande amor, ¿sí? No puede ser la misma después de haberse reconocido como hijo de Dios. Entonces vean qué hermoso esto, por eso nos hace nuevas criaturas. Ese amor que nosotros recibimos de Dios transforma nuestras vidas, ¿sí? Debe cambiar nuestra manera de vivir, ¿sí? Debe cambiar nuestra manera de vivir. Y no es como el cambiar nuestra manera de vivir por saber, como por decir, ay, es que si yo no hago esto me voy a condenar, o si no cumplo los mandamientos pues me voy a ir para el infierno, o esto, no, sino que el cumplimiento de estas leyes, por decirlo así, siempre deben de ser movidas por el amor, ¿sí? Lo que inspira el cumplimiento de la ley es el amor, porque si no se volvería algo, un cumplimiento, que es cumplo y miento después. Entonces siempre deben ir inspiradas por el amor, ¿cierto? Porque el Señor en su palabra dijo, si me aman, guardarán mis preceptos. Él no dijo, guarden mis preceptos y después me aman. Él no. Él dijo, si me aman, guarden mis preceptos. Sí, o sea, que aquel que guarda los preceptos es aquel que amó primero a Dios. Entonces vean qué hermoso, no se nos puede volver como nuestra vida de conversión, nuestro camino espiritual no se puede convertir como en una simple religiosidad, como era la de los fariseos, que sí, cumplían muy bien todos los mandatos, pero al fin y al cabo, ¿dónde estaba el amor? Por eso el Señor les decía tan fuerte, raza de víboras, sepulcros blanqueados y todo esto, ¿sí? Entonces, nuestra vida espiritual no se puede convertir en eso. ¿Listo? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Resulta que desde el principio, Dios nos ha demostrado este amor del que estamos hablando. A mí particularmente el libro del Génesis me parece un libro hermosísimo, porque es ver, y o sea, muchachos, es en serio, palpar y leer y que uno lee el Génesis y te pone la piel chinita, pues es algo hermosísimo porque es ver cómo nosotros no fuimos creados únicamente porque Dios vio y dijo, ah, bueno, voy a hacer al hombre porque no tengo nada más que hacer. No, no. Bueno, les voy a hablar como de un concepto. Dios no pensó eso así. Dios no lo pensó porque no tenía nada más que hacer, no. Sino que cuando Dios empezó a hacer la creación, Él empezó a hacer los árboles, bueno, dice, separó el día de la noche, separó la tierra de las aguas, y Él decía, hágase esto, hágase lo otro, hágase tal cosa. Pero cuando llegó el momento de crear al hombre, sucedió algo hermoso. Esto es algo hermoso y yo creo que lo comprendamos. El mismo Dios tomó barro en sus manos y moldeó al hombre. Y no únicamente lo moldeó con sus manos, sino que infundió su espíritu. Esto es algo muy grande. Ahí podemos darnos cuenta de que no fuimos creados como cualquier cosa. No, sino que es que vean qué grande es esto. O sea, Dios con la creación decía, hágase, hágase, hágase. Pero con nosotros, con los seres humanos, Dios mismo nos tomó en sus manos y nos formó. Qué muestra de amor más grande. O sea, no hay forma de ver ese amor de otra manera que no sea entendido. Y además de eso fue impresionante porque también Dios dijo, hagamos al hombre, hagamos.
Él habló en plural. Entonces ahí se demuestra de que en el momento de la creación se encontraba la Santísima Trinidad, ¿sí? Se encontraba Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y eso también es un concepto hermosísimo porque la Trinidad es una comunión de amor, ¿sí? La Trinidad es una comunión de amor. Y nosotros estamos llamados a participar de esa comunión de amor que es la Santísima Trinidad. Por eso cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, no se refería únicamente tal vez a nuestro aspecto fisiológico, al cómo nos vemos, no, sino que Él dijo, hagamos a nuestra imagen y semejanza porque quería infundir en nuestro corazón la capacidad de amar, porque es que las criaturas no tienen esa capacidad, solamente los seres humanos, solamente sus hijos, porque un animalito no ama, una plantica no ama, una roca no ama, no, pero los seres humanos sí. Entonces vean qué hermoso eso. Esa es o sea, el amor se entiende desde eso, de saber de que nosotros tenemos un Padre en el cielo que nos amó primero. Entonces, bueno, vamos a hablar ahora de las características del amor. Las características del amor. Entonces, bueno, la primera característica del amor es que Él nos amó primero. Él nos amó primero. Entonces dice, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. ¿Sí? Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Y también dice, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. ¿Sí? Entonces, bueno, Él nos amó primero. Entonces resulta que cuando alguien hace algo, lo hace movido por tres razones, ¿sí? Cuando alguien hace algo, lo hace movido por tres razones. Primero, por obligación, ¿sí? Entonces, hay como un superior que lo fuerza a hacer eso. Por ejemplo, una persona que está recluida en una cárcel, entonces el guardia le dice, bueno, tiene que salir al patio o tiene que entrar a la celda, ¿sí? Lo hace por obligación porque hay alguien que se lo está mandando, ¿cierto? La segunda es por necesidad, por necesidad. Entonces, digamos, una persona que sale a trabajar, ¿cierto? Nadie lo obliga a salir a trabajar, pero digamos que hay una necesidad de trabajar. ¿Por qué? Pues porque si no trabajan, no le pagan y si no le pagan, pues no tiene dinero para comprar comida. Entonces es como una carencia que se tiene que suplir, ¿sí? Una carencia que se tiene que suplir. Y la tercera es porque quiso, ¿cierto? Porque quiere. Entonces, o sea, hay una razón de amor o una razón de peso para hacerlo, para hacer eso que va a hacer, ¿cierto? Entonces pensemos en Dios, cuando Dios nos creó a nosotros. Él no lo hizo por obligación, ¿cierto? No lo hizo por obligación, ¿por qué? Porque no hay una fuerza superior a Dios que lo obligara a hacer eso, ¿no? Dios lo hizo en su total libertad, ¿cierto? Segundo, por necesidad, pues Dios no necesitaba crear al hombre, no es como que decir, es que si Dios no nos creaba iba a dejar de ser Dios, no, ¿cierto? Dios no necesita del hombre. Entonces eso nos lleva a una tercera opción, que es Dios nos creó porque Él quiso, ¿cierto? Y ese querer que Dios tuvo nació desde el amor, ¿sí? Nació desde el amor. ¿Por qué nos creó Dios? Porque nos ama, así de sencillo. Dios te creó a ti porque te ama, no hay nada más. Porque nos ama y porque Él nos amó primero desde el principio, porque Él quiso en su querer divino, en su querer de Dios, pensó desde la eternidad en crearnos. Entonces vean qué impresionante esto, no hubo algo superior que lo obligara a crearnos, no.
Él en su infinita misericordia, en su infinita bondad, pensó en nosotros. Y esto nos lleva a decir que el amor de Dios es un amor desinteresado, ¿sí? O sea, no hay algo que nosotros hagamos más o que hagamos menos para que Dios nos ame más o nos ame menos. No sé si me entendieron ese trabalenguas. O sea, no importa si yo soy santo y tampoco importa si yo soy pecador, Dios me va a seguir amando de la misma manera, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Que no es lo mismo, o sea, las personas, un santo no entiende y no es receptor de ese amor de Dios de la misma manera como lo hace un pecador. ¿Cómo así? Hagamos de cuenta. Hay una fogata y esa fogata es Dios, ¿sí? Es Dios. Entonces, ¿qué hace el santo? El santo está ahí al lado de la fogata calentándose porque no quiere morir de frío. Entonces el santo está ahí al lado de la fogata recibiendo ese calorcito y todo eso, ¿cierto? El fuego divino de Dios. Mientras que ¿qué hace el pecador? El pecador está por allá a 1 kilómetro de la fogata, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Que el pecador muere de frío, pero no es porque ese amor divino, ese fuego del amor divino de Dios lo haya dejado de amar, no, Dios lo sigue amando de la misma manera, pero es Él quien no quiso recibir ese amor, ¿cierto? Quien no quiso recibir ese fuego y por eso se está congelando de frío. Pero muchachos, Dios nos ama a todos de la misma manera, seamos pecadores, seamos santos, seamos lo que seamos, Dios nos sigue amando. Sí, pero ya va en nosotros, en nuestra libertad, el querer aceptar ese amor o no aceptarlo. ¿Listo? Entonces, bueno, la segunda característica del amor. La segunda característica del amor. Dice, es un amor materno. Es un amor materno. Entonces dice, Isaías 49:15. Dice, pero, ¿puede una mujer olvidarse del niño que cría o dejar de querer al hijo de sus entrañas? Pues bien, aunque alguna lo olvidase, yo nunca me olvidaría de ti. ¿Sí? El corazón de una madre es como el que se asemeja más al corazón de Dios. ¿Sí? Lastimosamente, pues como que nosotros hemos visto que en el mundo como que se ha perdido todo esto de la madre, entonces ahora las mamás como que quieren matar a su hijito en el vientre y todo esto, pero digamos, pensemos en las mamás en las que digamos que no se han dejado arrebatar como ese corazón de madre del mundo, pensemos en ella, como es el amor de una mamá, el amor de una mamá es amoroso, es desmedido, es misericordioso, es bondadoso, mejor dicho, no importa lo que le haga al hijo, la mamá lo va a seguir amando, ¿cierto? Pero también es un amor pues que corrige y todo esto, ¿cierto? Pero entonces vean qué hermoso lo que dice Dios. Dios dice, así tu mamá, la que te crió, te olvide, yo nunca me olvidaría de ti. Entonces, ¿eso qué nos demuestra? Que el amor de Dios es un amor, como por decirlo así, materno, ¿sí? En la Biblia se dice que el amor de Dios tiene una característica y esta característica es que es rahamim, ¿sí? Rahamim. ¿Cómo se escribe? Rahamim, rahamim. Esto significa que es un amor misericordioso. ¿Sí? Misericordioso. Pero sin embargo, si uno traduce textualmente la palabra rahamim, significa seno de madre, ¿sí? Seno materno. Significa, esto quiere decir que Dios te ama como una madre ama al hijo de sus entrañas, ¿sí? Eso es lo que quiere decir. Que Dios nos ama, o sea, es que imagínense ese acto tan hermoso de una mamá que tiene en su vientre a su hijo y que está esperando a que nazca de ahí, ¿cierto? Que nazca para poder verlo. Eso mismo sucede con Dios, ¿sí? Que Él nos ha amado de una manera tan impresionante que no puede esperar a vernos, ¿sí? Pero, sin embargo, cabía aclarar algo. Dice el Papa Benedicto XVI,
dice el Papa Benedicto XVI en uno de sus libros que se llama Jesús de Nazaret, que es un libro muy bueno, súper recomendadísimo. Él en su libro dice lo siguiente, que en la Biblia madre es una imagen, ¿sí? Madre es una imagen, pero no un título para Dios, ¿cierto? Sabemos que el amor de Dios es un amor maternal, pero eso no quiere decir de que Dios, o sea, que a Dios se deba llevar como ese título de madre. ¿Por qué? Porque nosotros no, digamos, cuando Jesús vino y dijo, oren así, Él no dijo, oren, Madre nuestra que estás en el cielo. No, Jesús dijo, Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces nosotros debemos referirnos a Dios como un padre, ¿sí? Papá, papito, Abba, ¿sí? No como una madre, pero reconocemos el amor de Dios como un amor materno. ¿Listo? La siguiente característica del amor de Dios. El amor de Dios es un amor esponsal. Amor esponsal, ¿sí? Un amor esponsal. Dice Jeremías 2:2, dice, así dice Yahvé, aún me acuerdo de la pasión de tu juventud, de tu cariño como de novia, cuando me seguías por el desierto, por la tierra sin cultivar. Obviamente aquí Dios le hablaba al pueblo de Israel, pero tomémoslo esto como si Dios nos hablara a nosotros. Entonces dice, aún me acuerdo de la pasión de tu juventud, de tu cariño como de novia, cuando me perseguías por el desierto, por la tierra sin cultivar, ¿sí? Y luego dice Isaías 54, del 4 al 5, dice, pues ahora te desposa tu Creador Yahvé, de los ejércitos es su nombre. El que te rescata es el Santo de Israel, quien se llama Dios de toda la tierra. Si Yahvé te llama como a la esposa abandonada que se encuentra afligida, se puede rechazar la esposa que uno toma siendo joven, dice tu Dios. Eso dice Isaías 54, del versículo 4 al versículo 5. Por favor, ¿me puedes decir el nombre? Se llama Jesús de Nazaret, el libro que escribió el Papa Benedicto XVI. Bueno, les quiero contar algo. Imagínense que yo hace un tiempo me leí un libro del padre Horacio Borges, que es un padre muy, muy bueno, se lo recomiendo mucho. Él escribió un libro que se llama Me quiero casar. ¿Sí? No, no se imaginen como por el nombre que uno está desesperado como por casarse, no. Él escribió 2 tomos, el libro se llama así, Me quiero casar, y este libro, muchachos, ha sido uno de los mejores, o sea, los 2 tomos, han sido uno de los mejores libros que yo me he leído en toda mi vida. Este padre habla en este libro de el llamado que nosotros estamos, o sea, del llamado que nosotros tenemos a tener un matrimonio místico con Dios. Este libro es impresionante, es muy, muy bueno, yo se los recomiendo muchísimo. Es un poquito difícil de conseguir, pero si lo consiguen, léanselo. O sea, yo se los recomiendo mucho. Mucho, 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 porque habla de una manera de cómo, no es que casi no tenemos tiempo, pero si no se los contaría, porque habla de una manera impresionante de cómo la Biblia, en la Biblia, desde el Antiguo Testamento, habla como de las señales que Dios daba al pueblo y hacía la similitud con el matrimonio. Uy, era impresionante, era impresionante, en serio. Muy, muy, muy hermoso. Yo ese libro se los recomiendo. Yo ese libro se los recomiendo a todo el mundo, ¿cierto? Se lo recomiendo a todo el mundo. Bueno, el autor es el padre Horacio Borges. Un sacerdote muy bueno, tiene unos libros excelentísimos. Yo me he leído como casi todos, en serio, por no decir todos, pero creo que sí me los he leído como todos, todos los libros de él. Ay, es impresionante, es un sacerdote buenísimo. Entonces, bueno, ¿a qué se refiere con esto del amor esponsal? Que Dios, o sea, Dios no es un Dios que nos tolere por el hecho de ser criaturas, no. O sea, no es como que Dios dijo, ay, no, pues es que lo tengo que tolerar porque
¿Porque qué? Porque me toca, ¿cierto? No, sino que es porque nos ama, ¿cierto? Porque nos ama, porque desde lo más profundo de su corazón, Él tiene un amor esponsal impresionante por nosotros, o sea, Él se derrite de amor por nosotros. Él, cuando nosotros le decimos te amo, Él se derrite de amor, o sea, es como si los que son casados, como si tu esposo te dijera te amo, no puedo esperar para verte, o sea, tantas cosas. Es como si fuera eso, es como si fuera eso. Entonces, el amor de Dios es un amor esponsal, es un amor que se consume en la cruz, ¿sí? Nosotros estamos llamados a tener una boda con el Cordero, y el Cordero, ¿quién es? Es Jesús, ¿sí? Y este amor, estas bodas del Cordero de las que se habla en el Apocalipsis, nosotros lo vamos a entender cuando nos muramos y podamos ir a gozar de la presencia de nuestro Señor Jesús. Es impresionante porque el valor da a este amor esponsal se puede ver también desde la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios inició con un matrimonio en el Génesis, que fue el matrimonio de Adán y Eva, y también lo terminó con otro matrimonio, que fueron las bodas del Cordero en el Apocalipsis. Entonces vean qué grande esto. El amor de Dios dice en una parte, no me acuerdo de la Biblia, también en el libro de Isaías, dice, tengo tatuado tu nombre en mi mano. O sea, es como si Dios en todo momento estuviera viéndonos en su palma de la mano. O sea, no es como que Dios nos quiere a todos, no, Dios te quiere a ti particularmente, Dios me quiere a mí particularmente. Sí, no es que Dios dijo, vamos a hacer 100 mujeres y ahí creas, pues fuimos creados nosotros, no, sino que Dios pensó en Juliana para hacerla, Dios pensó en Paula, Dios pensó en María, Dios pensó en no sé, en Claudia, en Patricia, en José, en Armando, en todos, o sea, particularmente pensó en nosotros para crearnos, ¿sí? Entonces es un amor particular, ¿sí? Y la última característica del amor, que es la más impresionante, pues a mi parecer es la más impresionante, es que es un amor de padre, es un amor de padre. Y aquí viene una de las citas bíblicas, muchachos, más hermosas de todas las sagradas escrituras. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Dice, así amó Dios al mundo. Dios amó, ay, se me fue la paloma, esperen, mejor la leo. Porque Dios amó tanto al mundo que envió a su único Hijo para que quien crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta es una de las citas bíblicas más impresionantes de la vida. Tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que aquel que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. ¿Y qué sucede? Que nosotros muchas veces nos quedamos únicamente con la segunda parte, que es envió a su Hijo único para salvarnos. Pero muy pocas veces meditamos la primera parte. Tanto amó Dios al mundo. Este hecho de decir, tanto me amó Dios. Dios me amó tanto que envió a su único Hijo para que me salvara. Eso es algo muy fuerte. Eso es algo que debería explotarnos la mente y explotarnos el corazón. Saber de que, muchachos, es que, o sea, la venida de Jesús no hubiese tenido un propósito si no fuera el hecho de que Dios me amó. Vean qué fuerte eso. O sea, si no se entiende esto desde un punto de partida, decir es que Dios es mi papá que me ama. Si yo no entiendo eso, muchachos, todo está mal. O sea, no se puede entender desde otra tónica. Yo me acuerdo si yo les contaba a ustedes en la clase anterior que yo les dicté, yo les decía que una de las citas bíblicas más tristes es Génesis 3:10, que es cuando nuestro Señor sale a dar su paseo en el jardín del Edén y que
Adán y Eva se esconden y que Dios les dice por qué se esconden y dicen porque tuvimos miedo, que esa es una de las más tristes porque no hay nada que te separe más de una persona como lo hace el miedo, ¿cierto? Ni siquiera el odio, sino el miedo. Y vean qué fuerte, porque el demonio en ese aspecto fue muy astuto, porque él no sembró en el corazón del ser humano el odio, él sembró el miedo, porque sabía que el miedo era lo que más te apartaba de un padre amoroso. Y eso se puede ver desde el Antiguo Testamento. Yo no sé, uno lee el Antiguo Testamento y lastimosamente el pueblo de Israel tenía como esa perspectiva de Dios como un Dios castigador, como un Dios justiciero. Por eso era que el pueblo de Israel no se atrevía a pronunciar el nombre de Yahvé, ¿sí? Que en parte por eso es que se ha perdido y se perdió ese llamar a Dios Yahvé, y por eso es que nuestros hermanos separados dicen que se llama Jehová. No es que se llame Jehová, es que el pueblo de Israel tenía como tanto respeto por Dios que no se atrevían ni siquiera a llamarlo Yahvé, ¿sí? Y por eso, después de un tiempo, se perdió, entonces las personas ya no sabían cómo llamar a Dios, y por allá en el siglo, no me acuerdo qué, en un siglo por allá las personas llegaron y solamente vieron las iniciales, que como una parte que era Y, H y S, creo. Entonces ya empezaron a hacer ahí y entonces escribieron Jehová, pero en realidad no es así, en realidad Dios se llama Yahvé, ¿cierto? En el Antiguo Testamento. Pero yo, ¿por qué les estoy contando esto? Bueno, ya me acordé, porque en el Antiguo Testamento se tenía esa perspectiva de Dios como un Dios justiciero, pero con la venida de nuestro Señor Jesucristo todo eso cambió. O sea, todo eso cambió porque cuando Cristo vino, Él vino a hacerse un Dios más cercano, ¿sí? Él vino a amarnos. Él vino para decirnos es que yo tengo un padre y ese padre también es su papá, ¿sí? Ese padre, cuando ustedes oren, oren así, Padre nuestro. Dios pudo haber dicho, Jesucristo pudo haber dicho, cuando oren digan, Señor Rey de los cielos. No, Él quería hacer a Dios un Dios cercano, por eso dijo, díganle Padre, Padre nuestro, Padre mío. Por eso nuestro Señor en la Biblia dice, Abba. Abba, papá. Y es que la palabra Abba ni siquiera significa papá, la palabra Abba significa papito. Es como si fuera algo cercano, o sea, es que es mi papito, mi, mi, mi todo, es que Él me ama tanto. O sea, eso es algo fuertísimo, el reconocer a Dios como un Padre amoroso. ¿Sí? Por eso es que ahorita el mundo ha desfigurado tanto esa figura de padre, porque es que aquel uno no se puede identificar como hijo si no tiene un padre. Uno no se puede identificar como hijo si primero no identifico al padre, ¿sí? Por eso es que el mundo carece, porque es que cuando uno no tiene un papá, uno pierde su identidad totalmente. Por eso el hombre se pierde a sí mismo, porque no identifica a su padre, porque el papá es el encargado de sembrar la confianza, de sembrar la seguridad, de sembrar tantísimas otras virtudes. Entonces, si no tengo papá, ¿cómo me voy a identificar? ¿Sí? Entonces, vean qué fuerte esto. Una vez yo escuchaba a un misionero que decía en el congreso de matrimonios que hubo hace como un año más o menos, no mentiras, hace menos de un año, un congreso de matrimonios, y a mí me tocaba el corazón porque el misionero decía, hay una frase que dicen que mamá solo una y papá cualquiera. Eso no es así, eso es otra frase engañosa que vende el mundo. Papá también solo uno, papá también solo uno, porque es que Dios es un Dios de familia. Dios es un Dios familiar, ¿sí? Necesitamos un papá y una mamá. Así como la mamá infunde en su hijo unas virtudes, el papá también infunde en su hijo otras virtudes, ¿sí? Entonces, no dejemos de ver a Dios como nuestro Padre amoroso, como aquel que nos amó, ¿sí? Aquel que nos amó primero. Y nada, orémosle mucho al Señor para que nos dé la gracia de poder verlo a Él como lo que es, como nuestro papá, sí. Eso es lo más impresionante. Vean, muchachos, y a nosotros nos cuesta
como, como la relación con Dios, empecemos a evaluar primero esa parte de verlo a Él como un papá, ¿sí? Porque, como les decía acerca de lo del miedo, nada aleja tanto a una persona como el miedo. Entonces tenemos que empezar a purificar esa forma de nosotros ver a Dios Padre, ¿sí? De nosotros ver a Dios. Entonces, bueno, esta ha sido la lección del día de hoy. Ya saben, Dios es amor. Bueno, yo creo que aquí hay unas personas que me estaban haciendo como unas preguntas. Perdón. A ver, déjenme. A ver. Perdón, que es que mi celular está como un poquito dañado. A ver. Buenas, tengo una pregunta que me hizo mi hermano y me corchó y no sé cómo contestarle para ver si me puede colaborar, por favor. Me pregunto, si Dios es tan bueno, ¿por qué mandó a matar tanta gente? ¿Por qué mandó a matar tanta gente con qué? Con respecto, digamos, a lo que estamos viviendo de la pandemia. Sí, como a lo de la pandemia. Espérenme, miro. A ver. Bueno, como en esa pregunta de si, pues yo la entendí como con respecto a lo de la pandemia, de por qué hay tantas personas muriéndose. Vean, muchachos, ¿cuál es nosotros por qué morimos? Nosotros morimos a causa del pecado, ¿cierto? Del pecado original. Nosotros cuando estábamos en el paraíso no moríamos, ¿sí? No moríamos, gozábamos del don de la inmortalidad, ¿sí? Entonces, siguiendo como en ese orden de ideas, uno nunca debe decir es que Dios manda las muertes, es que ¿dónde está Dios en este tiempo de pandemia? Es que la pandemia no la mandó Dios, no la mandó Dios, pero Dios sí la permitió, que eso es algo totalmente distinto. O sea, si nosotros nos ponemos a ver ¿por qué inició la pandemia? Pues porque inició por culpa del ser humano. Esta pandemia no inició pues porque Dios dijera, entonces usted se va a contagiar y va a ir a contagiar a todo el mundo. No, porque inició por el degradamiento de la sociedad, porque inician las guerras, por el orgullo del ser humano, porque inició la Segunda Guerra Mundial, porque por allá salió un señor que se creyó la raza pura y empezó a matar a todo el mundo. Eso no lo mandó Dios. ¿Eso qué lo hizo? El pecado del hombre. El pecado del hombre. Dios no hizo nada. Dios nos ama y Él quiere que nosotros seamos felices, pero ya va en parte en el egoísmo del ser humano, en el creerme yo el primero, la soberbia también entra ahí, que es el que causa todos esos males, pero Dios no lo hace. Pero también viendo por qué Dios sí permite estas cosas. ¿Por qué? Porque, digamos, gracias a esta pandemia, ¿cuántas almas no se han convertido? ¿Cuántas almas, entre esas me meto yo, cuántas almas no nos hemos dado cuenta de que no valoramos lo suficiente cuando podíamos gozar de una Eucaristía, de una adoración al Santísimo, de una confesión? O sea, ahorita lo extrañamos y lastimosamente cuando lo podíamos hacer no lo hicimos, ¿sí? Entonces, Dios sí permite las cosas, pero Él no las manda. Es el mismo hombre quien con su pecado se labra el destino, ¿sí? Toda acción tiene una reacción. Eso mismo sucedió con las guerras, eso mismo sucede con un asesino o con un violador. Dios no manda eso, Dios no mandó que esa persona violara a una niña, o Dios no mandó que esa persona hiciera una masacre y matara a un montón de gente. Eso no lo mandó Dios, eso que lo hizo el pecado. ¿Saben qué lo hizo? Sí, la ausencia de Dios en esa vida, pero no fue porque Dios quisiera estar ausente, sino porque esa persona abortó hace muchísimo tiempo a Dios de su vida. Entonces es el pecado es el que hace esto. Entonces, bueno, continuemos. Pero entonces podemos decir que las heridas que generan los padres de la tierra crean un abismo con Dios y María. No lo digo por mi historia, pero sí por los creyentes que conozco. Sí, eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Las heridas con un padre, eso sirve muchísimo. Si a ti te cuesta
tener una relación con Dios y verlo a Él como un Dios amoroso, como un papá, empieza a evaluar cómo está tu relación con tu papá de la tierra, pues con tu papá terrenal, porque por lo general es una herida, ¿sí? Es una herida y eso sí se ve mucho. Por eso es lo importante de las familias y de las familias con el diseño divino que Dios envió, ¿sí? Por eso es que uno no puede estar de acuerdo con una persona que quiera tener dos papás o dos mamás, porque eso no es diseño divino, porque por eso es que se crean las heridas en los niños, ¿sí? Por eso el mundo tiene tal degrado, porque decía la Virgen María en su aparición de Fátima, la última pelea será contra las familias. ¿Por qué? Porque las familias es la cuna de los santos, porque es que sin una buena familia no hay sacerdotes, ¿sí? Con una familia que no quiere tener hijos, pues entonces no van a haber sacerdotes, no van a haber matrimonios santos, ¿sí? No van a haber laicos consagrados. Entonces, la familia es la base de la sociedad. Es más, hace poquito, hoy mismo leía algo de un presidente por allá de un país X, que él decía eso y él era muy fuerte y hacía énfasis en eso, porque él no está de acuerdo con nada de la ideología de género. Y él decía eso, es que la familia es la base de la sociedad, entonces no podemos permitir que se degrade. Pero aún ahora cosas con las cosas malas que suceden que no se consideran justas. No, Dios no castiga. O sea, no piensen que esto lo mandó Dios como un castigo, no. O sea, no lo vean así. Vean como algo que Dios permitió, ¿cierto? Que Dios permitió, porque sin muchas de estas cosas, muchachos, lastimosamente, nosotros no alcanzaríamos la conversión. Porque muchas veces Dios permite una enfermedad, porque muchas veces Dios permite un accidente, permite un proceso de liberación, permite tantas cosas. ¿Por qué? Pues porque por medio de Él nos vamos a convertir, porque es que si fuera de otro modo nosotros no nos hubiéramos acercado a Dios. Pensemos en todas las veces que nosotros, o sea, pensemos en nuestro testimonio personal. Muchos de nosotros, ¿por qué nos acercamos a Dios? Porque estábamos en un hueco muy berraco, porque estábamos en una zanja caídos y porque veíamos que ya no podíamos más. Y gracias a eso, que tal vez nos pasó malo, gracias a eso nos acercamos a Dios. ¿Sí? Entonces no lo veamos como que Dios lo envía como un castigo. No, Dios no lo envía como castigo, Dios lo permite, que es totalmente distinto. ¿Listo? A ver, ¿qué sigue? Creo que ya hay una película hermosísima que precisamente nos hace ver. Pues esa película es protestante, pero bueno, no hay problema. Bueno, entonces vamos a terminar. El compromiso con la Virgen María es el siguiente. Espérenme, lo busco porque había cerrado el libro. El compromiso es el siguiente. A ver, no lo encuentro. Acá. Práctica. Escribir en un clima de oración y reflexión 2 cartas. La primera de sí mismo para Dios y la segunda de Dios para mí. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer una oracioncita, nos vamos a apartar nosotros, nos vamos a apartar, nos vamos a hacer en un lugar silencioso y vamos a hacerle una carta a Dios. ¿Sí? Así, Señor, hola, ¿cómo estás? Qué alegría saludarte, hace cuánto que no hablamos, tal cosa, tal otra, Señor, gracias por esto, si le quieres pedir algo, Señor, te pido por esto, lo que tú le quieras decir a Dios, ¿sí? Y después de que termines esa carta que tú le hiciste a Dios, eh, vas a hacer otra carta que va a ser de Dios para ti, ¿sí? De Dios para ti. Entonces, yo sé que para muchos puede sonar como tan ridículo, como, ay, qué boba eso. No, pues uno, ¿cómo hacer que Dios le responda a uno una carta? No, muchachos, vea, hagan eso en un clima de oración y se los aseguro de que Dios les va a responder.
En serio, ustedes se responden ahí la cartica como si fuera de Dios para ustedes. Y es impresionante porque yo he hecho ese ejercicio y en serio que he leído esa carta después y yo digo, uy, bendito, en serio que Dios me respondió, qué cosa tan impresionante. Entonces ese va a ser el compromiso con la Santísima Virgen María. Bueno, ya saben que si tienen preguntas ahí por los grupitos, las vamos enviando. Bueno, entonces, bueno, vamos a hacer una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Jesús, por permitirnos entender y conocerte un poquito más, Señor. Gracias por todo el tiempo que nos has permitido tener de esta consagración, por todas las prácticas y las lecciones que se han dictado. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Gracias por tu amor infinito y desmedido que no entendemos muchas veces, Señor, pero que no te pedimos entenderlo, sino aceptarlo. Aceptar que tú nos amas, Señor, y que tú nos has amado primero, que nos amas con un amor particular y especial, misericordioso y bondadoso. Gracias, Señor, por tanto amor. Gracias, Señor, porque no te fijas en nuestra miseria, Señor, sino que nos amas sin medida, porque sabemos que no somos dignos de recibir tanto amor tuyo, Señor, pero aún así tú has decidido dárnoslo con todo el corazón. Gracias, Jesús. Te rogamos que podamos aceptar tu amor como un amor de Padre, como un amor de Abba, que nos ha amado primero, Señor. Acompáñanos en lo que nos queda de noche. Protégenos, Señor, de todo mal corporal, pero principalmente de todo mal espiritual, Señor Jesús. Que podamos vivir la gracia, Señor, y que nuestra vida se convierta en una plegaria de gloria y alabanza para ti, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Los queremos mucho, que el Señor los bendiga y los proteja de todo mal y peligro. Nos vemos en la próxima lección. Ya saben, todos bien juiciositos, ya estamos en el último bloque de la consagración. Entonces ya saben, muy juiciosos y nada. Dios los bendiga. Adiós.